Roma conquistó casi todo el mundo conocido, excepto un imperio, los partos. No solo los detuvieron, los humillaron, les cortaron la cabeza a sus generales, destruyeron legiones enteras y durante 300 años Roma no pudo hacer absolutamente nada al respecto. Cada vez que el águila romana intentó avanzar hacia el este, encontró algo para lo que no tenía respuesta táctica ni estratégica, un ejército que luchaba de manera diferente, que pensaba de manera diferente, que gobernaba de manera diferente, un imperio que había aprendido exactamente qué botones presionar para que Roma se desmoronara desde dentro de su propia ambición. Esta es la historia que los romanos intentaron olvidar, la historia de la civilización que detuvo el único proyecto de conquista global que la antigüedad conoció, la historia de un pueblo que durante más de 4 siglos mantuvo la frontera más larga y más caliente del mundo conocido contra el ejército más sofisticado de su época, y que lo hizo usando una combinación de caballería, diplomacia y un conocimiento profundo de sus propias limitaciones que habría maravillado a cualquier teórico militar moderno. Pero antes de que te acomodes, tómate un momento para darle un buen like al video y suscribirte. Cuéntame en los comentarios desde dónde nos estás escuchando y qué hora es para ti. Siempre es fascinante ver quién se une a nosotros desde todas partes del mundo. Esto es Historias para dormir profundo, y mi objetivo es que este relato te sumerja en una experiencia única, mientras concilias un sueño profundo y tranquilo. Este video no es solo la historia de un imperio que Roma no pudo conquistar, es la crónica de una civilización que eligió ser el puente entre Oriente y Occidente, que construyó su poder sobre el comercio de la seda y las especias, que produjo una élite guerrera sin igual en el mundo antiguo y que al final fue destruida no por Roma, sino por sus propios sucesores persas. Es también la investigación de una pregunta que los historiadores llevan siglos intentando responder con precisión. ¿Por qué sabemos tan poco de los partos? ¿Por qué, si fueron tan decisivos para la historia del mundo, aparecen casi como una nota al pie en los libros de texto? La respuesta a esa pregunta es tan fascinante como la historia misma, y vamos a responder todo eso. Pero primero, necesitamos entender el mundo que vio nacer al Imperio Parto, las estepas del Este, el mundo que produjo a los partos. Estamos en el siglo III a.C., aproximadamente en el año 250. El mundo mediterráneo está en plena ebullición. Los sucesores de Alejandro Magno, los llamados diádocos, llevan décadas despedazando el enorme imperio que el macedonio había construido en apenas una década de guerras fulgurantes. En Egipto gobierna la dinastía tolemaica. En Siria y en los territorios del este, incluyendo Persia, Mesopotamia y Asia Central, gobierna la dinastía seleucida, los herederos del general Seleuco, uno de los lugartenientes más capaces del gran Alejandro. Los seleucidas gobiernan un territorio inmenso, pero lo gobiernan de manera que deja mucho que desear. Las distancias son enormes, las comunicaciones son lentas, las poblaciones locales tienen sus propias tradiciones, sus propias lenguas, sus propios dioses, y no se han convencido del todo de que la cultura griega que los seleucidas intentan imponer sea necesariamente superior a la propia. Los gobernadores provinciales, lejos de la capital y con ejércitos propios, tienen una tendencia natural a desarrollar ambiciones independentistas que el gobierno central no siempre puede suprimir. Es en este contexto de tensión entre el centro y la periferia donde hay que buscar el origen de los partos. Los partos, en su forma más primitiva, eran un pueblo de las estepas de Asia Central, una tribu o confederación de tribus de tradición nómada o seminómada que los griegos y los romanos llamaban Parti y que habitaban la región conocida como Partia, en el noreste del actual Irán. La Partia estaba en el extremo oriental del imperio seleucida, en una zona de pastos y tierras áridas donde el control de la capital siria era débil
y la presencia militar griega era mínima, lo que distinguía a los partos de otras tribus de las estepas del Asia Central no era su número ni su sofisticación inicial, era su extraordinaria capacidad a caballo. Los partos eran jinetes desde la infancia. Vivían, comían, dormían y combatían a lomos de sus caballos con una naturalidad que los griegos y más tarde los romanos, que usaban la caballería como apoyo de su infantería pesada, nunca pudieron igualar completamente. Esta habilidad ecuestre, combinada con la maestría en el arco compuesto disparado desde el caballo en movimiento, iba a convertirse en la firma táctica del Imperio Parto y en la pesadilla recurrente de los ejércitos romanos durante siglos. El fundador de la dinastía que gobernaría el Imperio Parto durante casi 5 siglos fue un hombre llamado Arsaces. Su historia está envuelta en la leyenda con tanta firmeza que resulta difícil separar con certeza el mito de la realidad. Lo que sí sabemos es que alrededor del año 247 a.C., Arsaces encabezó una revuelta contra el gobernador Seleucida de Partia y estableció un control independiente sobre la región. Este momento, que los partos celebrarían como el inicio de su calendario propio, la era arsácida, fue el punto de partida de uno de los imperios más duraderos de la historia antigua. Los sucesores inmediatos de Arsaces continuaron expandiéndose hacia el oeste y hacia el sur, aprovechando las guerras internas de los seleucidas y el debilitamiento progresivo de su capacidad para defender sus fronteras orientales. Para el año 171 a.C., un rey parto de nombre Mitrídates I había conquistado la Media, la región al oeste de Partia. Para el año 141 había tomado Ctesifonte, la gran ciudad a orillas del Tigris en Mesopotamia, que se convertiría en la capital del Imperio Parto. Y para el final de su reinado, los partos controlaban prácticamente todo el territorio que hoy corresponde a Irán, Irak, Armenia Oriental y partes de Afganistán y Pakistán. En menos de un siglo, una tribu de las estepas se había convertido en el dueño de uno de los territorios más ricos y más estratégicamente importantes del mundo antiguo. El sistema, cómo gobernaban los partos un imperio sin burocracia. Para entender el Imperio Parto hay que desterrar primero una idea que la educación occidental tiende a imponer sobre todos los imperios de la antigüedad, la idea de que un gran imperio debe funcionar necesariamente como Roma, con una burocracia centralizada, leyes escritas uniformes, magistrados nombrados por el centro y un ejército permanente de ciudadanos soldados. Los partos no funcionaban así, y eso no era una debilidad, era una elección deliberada que reflejaba tanto su herencia cultural nómada como las realidades prácticas del enorme territorio que gobernaban. El Imperio Parto era en muchos sentidos una federación de reinos, señoríos y ciudades autónomas unidos bajo la autoridad suprema del Rey de Reyes, el Shahanshah. Este título, que los partos heredaron de la tradición persa aqueménida, no era solo una pomposidad lingüística, reflejaba la realidad política de un sistema en el que el monarca central gobernaba directamente solo una parte del territorio y ejercía autoridad nominal sobre una constelación de reyes vasallos, nobles con sus propias tierras y ejércitos, y ciudades que mantenían considerable autonomía administrativa. Esta estructura descentralizada tenía ventajas e inconvenientes obvios. La ventaja principal era la flexibilidad. Un imperio parto, que no dependía de una burocracia centralizada para funcionar, podía absorber golpes que habrían paralizado a Roma. Cuando un general romano ganaba una batalla y tomaba una ciudad parta, no estaba destruyendo el sistema nervioso del imperio, estaba simplemente ocupando un nodo de una red que podía reorganizarse sin él. Los partos podían retroceder, dejar que los romanos avanzaran y luego contraatacar desde múltiples direcciones simultáneamente, porque la guerra parta no dependía de mantener una línea continua de defensa. El inconveniente era igualmente obvio.
la tendencia al conflicto dinástico. El Shahanshah necesitaba el apoyo de los grandes nobles para gobernar, y esos nobles tenían sus propias ambiciones. Los sucesores al trono parto no estaban determinados simplemente por la herencia, eran elegidos o confirmados por los grandes nobles en un proceso que en la práctica daba a la aristocracia un poder de veto sobre la corona. El resultado era una intermitente inestabilidad en la cima del poder, con pretendientes rivales, guerras de sucesión y nobles que cambiaban de bando según sus intereses del momento. Roma, que tenía sus propias patologías dinásticas bien documentadas, supo explotar estas tensiones con considerable habilidad diplomática. Pero hay algo en el sistema parto que raramente se menciona y que resulta fascinante desde el punto de vista de la administración imperial, su tolerancia religiosa y cultural. Los partos gobernaban un territorio en el que convivían zoroastrianos, judíos, budistas, griegos con sus propias tradiciones religiosas y numerosas otras comunidades con creencias y prácticas completamente diferentes, y en lugar de intentar imponer una uniformidad religiosa o cultural que en ese territorio habría sido imposible de sostener, los partos adoptaron una política de tolerancia pragmática que fue consistente durante siglos. Los griegos, que vivían en las ciudades del Imperio Parto, herencia de las colonias fundadas por Alejandro y los seleucidas, pudieron mantener sus propias instituciones, sus propios teatros, sus propias escuelas filosóficas. Las comunidades judías del imperio, que eran numerosas y económicamente importantes, disfrutaron de una autonomía que contrastaría favorablemente con las políticas de Roma. Los santuarios zoroastrianos siguieron funcionando, los templos de las divinidades mesopotámicas antiguas continuaron recibiendo ofrendas. Esta tolerancia no era solo un principio abstracto, era una política económica inteligente. El Imperio Parto controlaba las rutas comerciales que conectaban el Mediterráneo con India y China. La ruta de la seda pasaba en gran parte por territorio parto, y para que esas rutas funcionaran de manera eficiente, el imperio necesitaba que las ciudades comerciales de su territorio operaran con estabilidad y con la confianza necesaria para que comerciantes de docenas de culturas diferentes se sintieran seguros viajando y haciendo negocios bajo su protección. El rey parto no recaudaba solo impuestos, recaudaba peajes sobre el comercio más lucrativo del mundo antiguo. Cada caravana de seda que cruzaba desde Asia Central hacia los puertos mediterráneos dejaba en las arcas partas una porción de su valor. Cada cargamento de especias, de marfil, de piedras preciosas, de telas de colores, que el mundo mediterráneo deseaba con una intensidad que podría llamarse adicción económica, financiaba la caballería parta, los ejércitos mercenarios y la corte del Shahanshah. Los partos eran, como los cartagineses antes que ellos, esencialmente intermediarios, pero a diferencia de los cartagineses, que fueron destruidos por Roma en el siglo II a.C., los partos tuvieron la ventaja geográfica de estar suficientemente lejos para que la conquista directa fuera logísticamente insostenible y el conflicto permanente fuera prohibitivamente caro. El ejército parto, la máquina de guerra que desconcertó a Roma, la razón más directa e inmediata de por qué Roma no pudo conquistar a los partos, tiene que ver con algo que los historiadores militares han estudiado durante siglos con una mezcla de fascinación y respeto. El sistema militar parto era radicalmente diferente al romano, y esa diferencia no era una desventaja que los romanos pudieran simplemente superar con más disciplina o más legionarios. El ejército romano del siglo I a.C., cuando el conflicto con los partos entró en su fase más intensa, era probablemente el mejor ejército de infantería pesada que el mundo antiguo había producido. La legión romana en esa época era una máquina de precisión, soldados perfectamente entrenados, equipados, con el gladio corto para el combate cuerpo a cuerpo y con el pesado pilum para lanzar en la fase inicial del ataque
organizados en formaciones de una flexibilidad y una disciplina que ningún otro ejército de la época podía igualar. En terreno favorable y contra un adversario que aceptara el enfrentamiento directo, una legión romana era prácticamente invencible. El problema era que los partos no aceptaban el enfrentamiento directo, no porque fueran cobardes, ni porque carecieran de agresividad, sino porque tenían algo que les permitía hacer exactamente lo contrario de lo que el ejército romano necesitaba para que su ventaja táctica se materializara. El ejército parto descansaba sobre dos tipos de unidades que en combinación producían uno de los sistemas ofensivos más devastadores del mundo antiguo. El primero era la caballería ligera de arqueros montados. Los catafractos eran jinetes que llevaban arcos compuestos de una potencia y una precisión extraordinarias y que podían disparar con eficacia mientras galopaban en cualquier dirección, incluyendo hacia atrás. Esta última habilidad, disparar con precisión mirando hacia atrás mientras el caballo huye, es lo que los autores clásicos llamaron el tiro parto y lo que dejó a más de un general romano mirando con incredulidad cómo sus perseguidores se convertían en sus verdugos. El segundo tipo de unidad era la caballería pesada de catafractos, jinetes completamente acorazados sobre caballos igualmente acorazados, que representaban una potencia de choque que la infantería romana encontraba extraordinariamente difícil de detener cuando los catafractos cargaban con toda su masa en un punto concreto de la línea de batalla. La combinación táctica de estos dos tipos de caballería creaba un dilema que los generales romanos no pudieron resolver de manera satisfactoria en siglos de conflicto. Si la infantería romana avanzaba en formación cerrada para protegerse de los arqueros montados, los catafractos pesados cargaban contra los flancos o los espacios entre las formaciones. Si la infantería abría sus formaciones para dar más movilidad y flexibilidad, los arqueros montados aprovechaban los huecos para penetrar y causar estragos desde dentro. Si la caballería romana intentaba perseguir a los arqueros montados, caía en las emboscadas preparadas por la infantería parta que aguardaba en terreno favorable. Este dilema, que los teóricos militares modernos llaman el problema de la asimetría táctica, no tiene solución perfecta. Puede mitigarse con entrenamiento específico, con armamento adaptado, con tácticas diseñadas para el terreno particular del enfrentamiento, pero en campaña, contra un ejército que tiene la ventaja de la iniciativa y del conocimiento del terreno, ninguna de estas mitigaciones es completamente eficaz, y había un factor adicional que amplificaba la ventaja parta en cada campaña romana hacia el este: el territorio. Las grandes llanuras del norte de Mesopotamia, de Partia y de las estepas al norte y al este eran el terreno ideal para la caballería, planas, abiertas, con escasas posiciones defensivas naturales donde la infantería pesada pudiera organizar una defensa efectiva. Los legionarios romanos, marchando por esas llanuras bajo el sol de agosto, eran blancos perfectos para los arqueros montados que podían atacar, retroceder y volver a atacar sin nunca entrar en el rango en el que el gladio romano podía hacer su trabajo. Los partos habían construido un sistema militar perfectamente adaptado a su territorio y a sus tradiciones culturales, y la historia les daría la razón. Carras, el día que Roma aprendió lo que significaba el terror, el año 53 a.C. El personaje central de la escena es Marco Licinio Craso, uno de los hombres más ricos de Roma, miembro del primer triunvirato junto a Julio César y Pompeyo, y un político con una ambición militar que excedía considerablemente sus capacidades como general. Craso era el hombre que había aplastado la revuelta de Espartaco en el 71 a.C., aunque incluso esa victoria tenía sus matices, puesto que Espartaco murió en combate y la captura de los supervivientes fue obra de la persecución, no de la brillantez táctica. Era un hombre
que se sabía inferior a sus socios del triunvirato en el plano militar. César había conquistado la Galia, Pompeyo había limpiado el Mediterráneo de piratas y reorganizado el este. Craso tenía el dinero y el poder político, pero no tenía la gloria militar, que en Roma era el requisito implícito para la autoridad política máxima. La solución que eligió fue la campaña contra los partos. En el 54, Craso fue nombrado gobernador de Siria y comenzó a preparar una invasión del Imperio Parto que nadie en Roma había pedido y que muchos, incluyendo algunos augures cuyas protestas formales quedaron registradas, consideraban un proyecto apresurado y mal fundamentado. El propio Cicerón escribió cartas que expresaban su inquietud. Los partos no habían atacado a Roma. El pretexto para la guerra era en el mejor caso tenue, y Craso, aunque era un hombre capaz en muchos aspectos, no había demostrado el tipo de juicio táctico que requería enfrentarse a un ejército completamente diferente en un terreno desconocido. Craso ignoró todas las advertencias. En el año 53, cruzó el Éufrates con 7 legiones, aproximadamente 44.000 soldados de infantería, 4.000 jinetes auxiliares y 4.000 infantes ligeros, un ejército impresionante por cualquier estándar de la época. El rey parto Orodes II había enviado a su mejor general, Surena, para detener la invasión. Surena era un hombre de unos 30 años, de la familia noble de los Suren, una de las 7 grandes familias de la aristocracia parta que tenían el privilegio hereditario de coronar al Shahanshah. Era inteligente, audaz y perfectamente consciente de las ventajas de su ejército sobre las legiones romanas en terreno abierto. Tenía aproximadamente 10.000 jinetes, de los cuales la mitad eran catafractos pesados y la otra mitad arqueros montados. En papel, la situación era favorable para Roma. Craso tenía el cuádruple de soldados que Surena, pero Surena tenía algo que Craso no tenía, una comprensión perfecta de cómo iba a desarrollarse la batalla y un plan diseñado específicamente para explotar las características del terreno y las limitaciones tácticas de las legiones. La batalla de Carras se desarrolló exactamente como Surena había planeado. El ejército romano marchaba en formación hacia una posición que los exploradores locales les habían dicho que era conveniente, cuando la caballería parta apareció en el horizonte. Craso ordenó la formación de cuadrado, que era la respuesta estándar romana a la caballería enemiga, con la infantería creando un perímetro defensivo y la caballería y la infantería ligera en los flancos. Los arqueros partos comenzaron su trabajo. No atacaban en formación, no intentaban penetrar las líneas romanas. Simplemente cabalgaban a distancia media, lanzaban una lluvia constante de flechas sobre la masa compacta de legionarios y retrocedían antes de que la caballería romana pudiera alcanzarlos. Las flechas partas, disparadas desde arcos compuestos de gran potencia, perforaban los escudos y el armamento romano con una eficacia que nadie había anticipado correctamente. Los legionarios aguantaban, eran soldados profesionales de una disciplina extraordinaria, pero comenzaron a sufrir bajas constantes, a perder la coherencia de sus formaciones, a agotarse de mantener la postura defensiva bajo el sol inclemente de Mesopotamia en agosto. Craso envió a su hijo Publio con la caballería gala que tenía en los flancos para ahuyentar a los arqueros. Publio era un oficial capaz y valiente, y la caballería gala era formidable. Consiguió hacer retroceder a los arqueros partos durante un tiempo, pero el retroceso era una trampa. Los catafractos pesados de Surena, que habían estado esperando exactamente ese momento, cargaron desde los flancos sobre la caballería de Publio cuando ésta estaba suficientemente lejos de las formaciones principales. La diferencia en armamento era brutal. Los caballos galos no tenían armadura. Los galos no tenían el adiestramiento ni el equipo para enfrentarse a jinetes completamente acorazados en combate directo. La caballería de Publio
fue destrozada. Publio mismo, herido y rodeado, se suicidó antes de ser capturado. Los arqueros montados volvieron con algo que los historiadores de la época describen como el momento de terror definitivo de la batalla: la cabeza de Publio Craso en una pica, agitada frente a las líneas romanas para ver el efecto en la moral. El efecto fue devastador. El ejército romano, que ya llevaba horas sufriendo bajas sin poder responder efectivamente, que estaba exhausto, sediento y sin ninguna posición defensiva natural en las llanuras abiertas, comenzó a desintegrarse psicológicamente. Craso, que según las fuentes se mostró incapaz de tomar decisiones claras en ese momento crítico, fue persuadido por sus oficiales de retirarse a la ciudad de Carras para reorganizarse. Lo que siguió a la retirada fue peor que la batalla. Surena ofreció negociar. Craso, sabiendo que su posición era insostenible, pero incapaz de aceptar la rendición total, aceptó reunirse con los emisarios partos para discutir los términos. En la reunión se produjo un altercado cuyas circunstancias exactas los historiadores antiguos describen de maneras contradictorias, y Craso fue muerto. La leyenda, que circuló por todo el mundo antiguo durante siglos, aunque su verificación histórica es dudosa, dice que los partos vertieron oro, derretido en la garganta del hombre más rico de Roma, un castigo metafóricamente perfecto para el hombre cuya codicia de gloria había llevado a la muerte a 40.000 soldados. De las 7 legiones de Craso, aproximadamente 20.000 romanos murieron en la batalla y la persecución posterior. 10.000 fueron capturados. Los sobrevivientes que consiguieron escapar se reorganizaron bajo el mando de los oficiales supervivientes y cruzaron de vuelta a Siria. Era la mayor derrota militar de Roma en generaciones, y lo que es igualmente significativo para la historia que estamos contando. Los partos no aprovecharon la victoria para invadir Siria o atacar los territorios romanos. Se retiraron al este con sus prisioneros y con las águilas de las legiones, que eran para Roma algo más que estandartes militares. Eran símbolos sagrados, encarnaciones del honor y la identidad de las unidades militares. Que los partos tuvieran las águilas romanas era una humillación que Roma no podría olvidar durante décadas. Las águilas perdidas y la obsesión de Roma, la captura de las águilas legionarias en Carras, se convirtió en una de las heridas más persistentes del orgullo romano. Hay que entender el peso que los romanos daban a estos objetos para comprender por qué. El águila era el símbolo de Júpiter, el dios supremo del panteón romano. Perder el águila de una legión era perder el alma de esa legión. Era una deshonra que contaminaba no solo a los soldados que la habían perdido, sino a sus familias, a sus ciudades de origen, a toda la estructura de identidad colectiva que la legión representaba. Los partos comprendieron perfectamente el significado simbólico de lo que tenían. Las águilas fueron llevadas a las ciudades partas y expuestas en los templos como trofeos. Los prisioneros romanos, varios miles de ellos, fueron transportados a la ciudad de Margiana, en el extremo oriental del Imperio Parto, en la actual Turkmenistán, donde según las fuentes fueron establecidos como colonos militares. Hay una hipótesis académica, controvertida pero fascinante, que sugiere que algunos de estos prisioneros romanos llegaron eventualmente a combatir como mercenarios en China, donde las fuentes chinas del siglo I a.C. describen una unidad de soldados de técnicas de combate desconocidas en la frontera del desierto de Gobi. Si esto es cierto, algunos soldados de las legiones de Craso terminaron su vida en el extremo oriental del mundo conocido. La obsesión romana con recuperar las águilas duró generaciones. Marco Antonio, en sus campañas contra los partos en el 36 a.C., usó la recuperación de las águilas como uno de los pretextos formales de la guerra, aunque no lo logró. Fue finalmente Augusto, el primer emperador, quien obtuvo la devolución de las águilas en el año 19 a.C. mediante un acuerdo diplomático, sin batalla. Y Augusto
Se aseguró de que ese acuerdo fuera presentado al pueblo romano no como lo que era, una negociación, sino como una victoria militar, encargando relieves y monedas que lo mostraban recibiendo las águilas de rodillas de manos partas sumisas. La imagen era completamente falsa. Los partos no se habían arrodillado ni habían mostrado sumisión. Habían devuelto unos objetos que ya no les eran útiles a cambio de reconocimiento diplomático y de que Roma aceptara formalmente el Éufrates como frontera entre los dos imperios. Era un trato entre iguales, pero en la versión romana oficial se convirtió en un triunfo, y esa versión fue la que circuló durante siglos. Esta tendencia romana a reescribir sus relaciones con los partos en términos de victoria, cuando la realidad era empate o derrota, es una de las razones por las que los partos ocupan un lugar tan pequeño en la narrativa histórica que Occidente heredó. Los historiadores romanos, que son prácticamente la única fuente escrita sustancial que tenemos sobre los partos, porque los propios partos no dejaron historiografía comparable, tendían inevitablemente a enmarcar los eventos desde la perspectiva romana, y esa perspectiva, cuando los hechos no favorecían a Roma, los minimizaba, los reinterpretaba o simplemente los callaba. Marco Antonio y el desastre del Este. Sicarras fue la primera gran humillación romana a manos de los partos. La campaña de Marco Antonio en el año 36 a.C. fue la que demostró que Carras no había sido un accidente, sino un patrón. Marco Antonio era en ese momento el hombre más poderoso del mundo romano, junto con Augusto. Controlaba la mitad oriental del imperio, incluyendo Siria y Egipto. Tenía a su disposición los recursos y los ejércitos necesarios para una campaña de una escala que habría hecho palidecer al infeliz Craso, y tenía también el pretexto: apoyar a un rey de Armenia que había sido derrocado con ayuda parta y restaurar la influencia romana al este del Éufrates. Antonio invadió con un ejército de aproximadamente 100.000 hombres, incluyendo 16 legiones de infantería y una caballería auxiliar considerable. Era un ejército que en cualquier teatro occidental habría sido irresistible. En el este era un problema logístico de proporciones colosales. El primer error fue estratégico. Antonio avanzó demasiado rápido, dejando su tren de suministros y su artillería de asedio, sus torres y sus catapultas, bajo la protección de solo 2 legiones, mientras el grueso del ejército se adelantaba hacia media Tropatene, el objetivo principal. Los partos atacaron el tren de suministros con toda su caballería y destruyeron prácticamente todo. Las torres de asedio, la artillería, los víveres acumulados para meses de campaña, todo desapareció en cuestión de horas. Sin artillería, no podía tomar ciudades amuralladas. Sin suministros, no podía sostener una campaña prolongada. Antonio intentó tomar la ciudad de Fraata por asalto directo, algo que sin torres de asedio era prácticamente imposible, y fracasó repetidamente durante semanas, mientras el ejército parto asediaba a sus sitiadores y los arqueros montados cortaban sistemáticamente cualquier partida de forrajeo que intentara aprovisionarse en el campo circundante. Cuando llegó el otoño y las posibilidades de sostenerse en el campo se agotaron, Antonio emprendió la retirada hacia Armenia, y esa retirada fue el episodio más amargo de toda la historia militar del hombre que había sido el amante de Cleopatra y el rival de Augusto. Durante 27 días, el ejército romano marchó bajo el acoso constante de la caballería parta. Cada día los arqueros montados atacaban las columnas de marcha, cada retaguardia y cada flanco. Cada vez que los legionarios intentaban organizar una defensa, los jinetes partos simplemente se retiraban y volvían a hostigar desde otra dirección. Los romanos no podían alcanzarlos, no podían eliminarlos, no podían ignorarlos, solo podían absorber las pérdidas y seguir marchando. En esos 27 días, el ejército de Antonio perdió más de 20.000 hombres, una de las cifras más altas de bajas que un ejército romano sufriera
en una campaña sin librar una batalla decisiva. Y lo que es quizás más significativo, fue la caballería parta, no una confrontación directa, la que produjo esas pérdidas. Cada soldado romano que murió en esa retirada murió sin nunca haber llegado a cruzar su espada con un parto. Antonio sobrevivió y organizó su imagen pública con la habilidad que lo caracterizaba. No habló de derrota, habló de una retirada ordenada frente a condiciones adversas. Publicó relatos de la campaña que enfatizaban los logros y minimizaban las pérdidas. Pero los 36 embajadores que había enviado a diferentes cortes del mundo mediterráneo no podían ocultar completamente lo que había ocurrido. El hombre más poderoso de Roma había intentado humillar a los partos y había vuelto con un ejército destrozado y sin los objetivos que se había propuesto. La frontera del Éufrates, 3 siglos de equilibrio inestable. Después de los desastres de Carras y de la campaña de Marco Antonio, Roma y los partos llegaron a un entendimiento tácito que se mantendría, con interrupciones violentas, durante aproximadamente 3 siglos. El Éufrates era la frontera, al oeste, Roma, al este, los partos, entre ellos un colchón de reinos vasallos y estados tapón, el más importante de los cuales era Armenia, que ambos imperios intentarían controlar mediante el apoyo a pretendientes rivales sin nunca conquistarla directamente. Este equilibrio no era tranquilo. Hubo guerras romanas contra los partos bajo Nerón en los años 50 y 60 de la era cristiana, cuando el control de Armenia fue el objeto del conflicto. Hubo la gran invasión de Trajano en los años 115 y 117, cuando el mejor general del imperio, en su mejor época, llegó a Lunózoba, tomar Ctesifonte, la capital parta, y a ver el Golfo Pérsico desde una embarcación romana. Hubo la devastadora campaña de Septimio Severo a finales del siglo II, y hubo docenas de escaramuzas, incursiones y conflictos de menor escala a lo largo de toda la frontera. Pero en ninguno de estos conflictos, Roma pudo convertir las victorias tácticas en una ventaja estratégica permanente. Trajano tomó Ctesifonte. Los partos la recuperaron en menos de un año después de su muerte. Severo tomó Ctesifonte de nuevo. Los partos volvieron a recuperarla. El patrón se repetía, porque la realidad estructural no cambiaba. Roma podía enviar ejércitos enormes al este y ganar batallas, pero no podía sostener indefinidamente una ocupación en un territorio que la rechazaba activamente y que tenía la profundidad estratégica necesaria para retirarse y contraatacar. La campaña de Trajano merece particular atención porque ilustra tanto el límite de lo que Roma podía conseguir contra los partos como el genio genuino que el mejor de sus emperadores trajo al conflicto. Trajano era el adoptado por Nerva, de origen hispano, el primer emperador no itálico y probablemente el más capaz general que Roma tuvo después de Julio César. Sus campañas en Dacia, el actual territorio de Rumanía, habían sido brillantes. Cuando llegó a la frontera parta, no repitió los errores de Craso ni de Antonio. Avanzó metódicamente, asegurando cada posición antes de avanzar a la siguiente. Tomó Armenia primero, eliminando el flanco norte antes de empujar hacia el sur. Cruzó el Éufrates y luego el Tigris. Tomó Seleucia, la gran ciudad helenística a orillas del Tigris, que era el centro cultural del mundo parto. Tomó Ctesifonte, llegó al Golfo Pérsico. Fue el mayor triunfo territorial romano contra los partos y duró exactamente mientras Trajano vivió. Cuando el emperador murió en el año 117, regresando a Roma con la salud deteriorada, su sucesor, Adriano, más pragmático y menos dado a la gloria militar, devolvió a los partos casi todo lo que Trajano había conquistado, reconociendo que la administración permanente de esos territorios era imposible. El Éufrates volvió a ser la frontera. Cultura y arte, el imperio que el mundo antiguo admiraba. Si la historia militar de los partos es la más conocida,
aunque sea por los errores que produjo en Roma, la dimensión cultural del Imperio Parto es la que menos atención recibe y la que más merece. Los partos gobernaban lo que era literalmente el centro del mundo antiguo en términos de circulación de ideas, tecnologías y estilos artísticos. Su posición entre el mundo helenístico del Mediterráneo y los mundos de India y China los convirtió en intermediarios no solo comerciales, sino culturales. El arte parto es uno de los más interesantes del periodo en términos de lo que revela sobre la síntesis de influencias. Las esculturas partas tienen elementos claramente helenísticos, figuras con ropajes que siguen convenciones griegas, poses que recuerdan la estatuaria macedónica, pero tienen también elementos que los eruditos identifican como herencias persas y elementos propios que no derivan ni de Grecia ni de Persia, una tendencia a la representación frontal directa de las figuras, que mira al espectador a los ojos en vez de adoptar el perfil o el 3/4 que dominaba la escultura mediterránea, y que algunos historiadores del arte consideran una de las raíces del estilo de la pintura de iconos cristiana y del arte bizantino. La arquitectura parta fue igualmente innovadora. Las ciudades partas desarrollaron el iwan, una sala abovedada abierta por uno de sus lados que creaba una transición espacial entre el exterior y el interior de una manera que la arquitectura mediterránea no había explorado de la misma manera. El iwan se convertiría en uno de los elementos definitorios de la arquitectura islámica posterior, viajando desde las ciudades partas hasta los grandes edificios del Islam clásico. Las ciudades partas también mantuvieron el griego como lengua de administración y cultura durante siglos, un legado de la conquista macedónica que los partos adoptaron con una pragmaticidad característica. Los monarcas partos se llamaban a sí mismos en las monedas filohelenos, amigos de los griegos. No era solo un título honorífico, reflejaba una política deliberada de integrar la herencia cultural griega en el proyecto imperial parto en 1900 en vez de combatirla. Esta síntesis cultural explica en parte por qué el Imperio Parto pudo mantener unido durante casi 5 siglos un territorio tan diverso. No intentaba crear uniformidad, creaba una red en la que la diversidad era compatible con la lealtad al centro, siempre que esa lealtad fuera lo suficientemente laxa como para ser cómoda. El ocaso, cómo los sasánidas destruyeron lo que Roma no pudo. La historia del Imperio Parto termina no a manos de Roma, sino a manos de sus propios sucesores, y ese final es en sí mismo fascinante. Para principios del siglo III de la era cristiana, el Imperio Parto llevaba décadas en un estado de debilidad creciente, producida por la combinación de guerras externas costosas, la inestabilidad dinástica crónica y la tendencia de los grandes nobles a actuar con una autonomía que rozaba la independencia. Las guerras contra Roma habían sido devastadoras, incluyendo la campaña de Septimio Severo, que tomó y saqueó Ctesifonte en el año 198, la segunda vez que una fuerza romana entraba en la capital parta. Los reinos vasallos del este mostraban signos crecientes de inquietud. En ese contexto de debilidad, un noble del sur de Persia, llamado Ardashir, hijo de Papak, de la región de Fars, la misma región que había sido el corazón del imperio aqueménida siglos antes, comenzó una revuelta que en pocos años destruiría todo lo que la dinastía arsácida había construido. Ardashir no era simplemente otro pretendiente al trono parto, era el fundador de un proyecto imperial completamente diferente, con una ideología completamente diferente. Donde los partos habían sido tolerantes, los sasánidas que Ardashir fundó serían militantemente zoroastrianos. Donde los partos habían incorporado el helenismo con comodidad, los sasánidas enfatizarían la pureza de la tradición iraní. Donde los partos habían sido federalistas y habían delegado el poder en la aristocracia, los sasánidas construirían un estado más centralizado y más burocrático.
en el año 224 de la era cristiana, Ardashir derrotó y mató al último rey parto, Artabano V, en la batalla de Hormizdagan. El imperio parto había durado casi 5 siglos. El imperio sasánida, que lo sucedía, duraría otros 4. La ironía final de la historia parta es que los sasánidas, que destruyeron al imperio parto, continuaron siendo el enemigo irreconciliable de Roma durante siglos, exactamente de la misma manera que lo habían sido los partos. La frontera del Éufrates siguió siendo la línea de fuego. Los romanos siguieron chocando contra jinetes iraníes en las llanuras de Mesopotamia, y el ciclo de victorias y derrotas mutuas que había comenzado con Carras continuó hasta que Roma cayó y hasta que los árabes musulmanes, en el siglo VII, barrieron con los sasánidas con una rapidez que asombró al mundo. La historia que Roma no quería contar. Volvemos ahora a la pregunta con la que empezamos este relato. ¿Por qué sabemos tan poco de los partos? ¿Por qué, si fueron la potencia que durante 3 siglos definió el límite del Imperio Romano, aparecen tan marginados en la narrativa histórica que Occidente heredó? La respuesta tiene varias capas. La primera es la más obvia. Los partos no dejaron historiografía. Los escritores romanos, griegos bajo dominio romano y los autores de la tradición helenística son prácticamente nuestra única fuente escrita directa sobre los partos, y esas fuentes, inevitablemente, ven a los partos desde fuera y desde la perspectiva de un poder que tenía motivos para minimizar su importancia. Ningún Polibio Parto analizó las guerras romano-partas desde el otro lado. Ningún Tucídides mesopotámico escribió la historia de la frontera del Éufrates desde la perspectiva de Ctesifonte. La segunda razón es la destrucción física de la evidencia. Las grandes ciudades partas, Ctesifonte, Seleucia, Hecatómpilos, fueron repetidamente saqueadas por los romanos, por los sasánidas y eventualmente por los árabes. Los archivos se perdieron, las bibliotecas ardieron, los monumentos fueron desmantelados para reutilizar los materiales. El registro material del Imperio Parto es fragmentario de una manera que el de Egipto o el de Roma nunca lo serán. La tercera razón es más sutil, pero quizás la más importante para entender la dinámica cultural de largo plazo. El Imperio Parto no dejó herederos culturales, directos del mismo modo que Roma los dejó. El Imperio Romano colapsó, pero su herencia cultural fue absorbida por la Iglesia cristiana latina, por Bizancio y eventualmente por los estados medievales y modernos de Europa. Esa continuidad cultural garantizó que la narrativa romana del mundo antiguo fuera la que dominara la historiografía occidental. Los partos, cuya herencia fue absorbida por los sasánidas y estos por el Islam, quedaron fuera de esa cadena de transmisión. Si estás escuchándome a esta altura del video, espero que ya estés suscrito al canal. Esto es Historias para dormir profundo, y mi deseo es tener una comunidad enorme de personas que amamos las noches, el descanso y el saber. Miles de personas de todas partes del mundo conectadas por ese deseo profundo de conocer más, relajarse y dejar que la historia nos acompañe antes de dormir. Siempre lo digo y lo recalco. Saber la historia es fundamental para no repetir los errores del pasado, y por eso quiero que te tomes unos segundos para suscribirte y compartir este video con ese amigo fanático del conocimiento. Ni hablar si de tu generoso espíritu surge la motivación para brindar un super gracias a este humilde canal. De todas formas, el agradecimiento de mi parte, ya por el simple hecho de estar compartiendo este momento, es infinito. Ahora sí, sigamos con el relato. El legado invisible, lo que los partos dejaron en nuestro mundo. Hay una ironía notable en el legado de los partos, similar a la que identificamos en el caso de Cartago. El imperio, que Roma no pudo destruir militarmente, ejerció sobre Roma, sobre Bizancio y sobre la civilización posterior
una influencia que resulta difícil de rastrear precisamente porque fue tan profunda y tan generalizada que acabó siendo invisible. El arte parto, con su representación frontal de las figuras humanas y su síntesis de tradiciones helenísticas, persas y orientales, influyó directamente sobre el arte de las comunidades religiosas que florecieron en el territorio que el Imperio parto había controlado durante siglos. El arte cristiano siríaco, uno de los más influyentes sobre la iconografía cristiana medieval, lleva huellas inconfundibles del vocabulario visual parto. Los iconos de Cristo y los santos que llenan las iglesias ortodoxas del mundo tienen en su linaje estético algo de los retratos partos de reyes mirando directamente al espectador con ojos que parecen ver más allá del plano material. La arquitectura del Iwan, ya mencionada, viajó desde las ciudades partas hasta los palacios sasánidas y desde allí hasta los grandes edificios del Islam clásico, las grandes mezquitas de Irán, Irak y Asia Central, con sus salones con bóvedas en forma de herradura abiertas hacia los patios interiores, son en parte herederas de las soluciones arquitectónicas que los constructores partos desarrollaron en los siglos alrededor del cambio de era. El sistema de riego subterráneo, conocido como Qanat, que permite llevar agua desde acuíferos montañosos hasta ciudades en las llanuras áridas, sin pérdidas por evaporación y sin necesidad de bombas mecánicas, fue desarrollado y perfeccionado en el territorio parto y se extendió desde allí al mundo islámico y eventualmente a España, donde los árabes lo introdujeron como una de las tecnologías agrícolas más eficientes del mundo preindustrial. Las acequias del sureste español tienen en su historia técnica algo de las soluciones hidráulicas que los ingenieros partos perfeccionaron en las llanuras de Mesopotamia. Y la ruta de la seda, quizás el legado más concreto y más medible de los partos, es su papel en la creación y el mantenimiento de las rutas comerciales que conectaron China con el Mediterráneo durante siglos. Los partos no inventaron esas rutas, pero fueron, durante casi 5 siglos, los guardianes, los facilitadores y los principales beneficiarios económicos del comercio de larga distancia más importante del mundo antiguo. Sin el Imperio parto como zona de paso seguro y bien administrado, el intercambio de bienes e ideas entre el Mediterráneo y el Extremo Oriente habría sido exponencialmente más difícil y más peligroso. La seda romana venía de China a través de territorio parto. Las especias que enriquecían la cocina romana llegaban desde India a través de los puertos del Golfo Pérsico, controlados por los partos. El budismo que se extendió hacia Asia Central y finalmente hacia China viajó en parte por las mismas rutas que el comercio parto. La astrología babilónica, que influyó sobre la astrología grecorromana, viajó hacia el oeste a través del filtro cultural que los partos mantenían entre los dos mundos. El Imperio parto era el sistema nervioso de la conexión entre Oriente y Occidente en el mundo antiguo. Y cuando ese sistema nervioso dejó de funcionar, cuando los sasánidas lo destruyeron y cuando después los árabes destruyeron a los sasánidas, algo se perdió en esa red de conexiones que nunca se recuperó completamente hasta mucho más tarde. Lo que la arqueología está recuperando. La arqueología del mundo parto está en un estado que combina una enorme potencialidad con una enorme frustración. El territorio que fue del corazón del Imperio parto, el actual Irán, Irak y partes de Turkmenistán y Afganistán, contiene sin duda algunos de los yacimientos arqueológicos más importantes del periodo, pero la combinación de décadas de conflictos armados, inestabilidad política y en algunos casos políticas nacionales que no han priorizado la investigación de un periodo considerado preislámico ha limitado considerablemente lo que podemos saber. Los sitios que han sido excavados con mayor extensión son los de las ciudades del territorio del actual Irak, incluyendo Dura Europos, una ciudad fronteriza entre Roma y los partos que fue excavada extensamente en los años 20 y 30 del siglo pasado
por expediciones francoamericanas. Los frescos y mosaicos de Dura Europos son extraordinarios. Muestran la vida cotidiana y la vida religiosa de una ciudad en la que convivían soldados romanos, comerciantes partos, comunidades judías con su sinagoga propia, comunidades cristianas primitivas con su baptisterio y adoradores de docenas de divinidades distintas. Es uno de los archivos visuales más ricos de la vida en la frontera romano-parta. En Irán, las excavaciones en Nisa, la ciudad que fue la primera capital del Imperio Parto en el actual Turkmenistán, han revelado un complejo de edificios reales de una sofisticación considerable. Los marfiles de Nisa, esculturas de marfil en forma de cuernos para beber que decoraban el palacio real, son algunos de los objetos más bellos que han sobrevivido del período parto y muestran la síntesis de influencias helenísticas y orientales que caracterizaba el arte de la corte arsácida. Los análisis numismáticos, el estudio de las monedas acuñadas por los reyes partos, han sido particularmente productivos para reconstruir la cronología de la dinastía y la imagen que los monarcas querían proyectar de sí mismos. Las monedas partas son fascinantes porque muestran la evolución del estilo real a lo largo de casi 5 siglos, con los primeros reyes adoptando retratos claramente helenísticos y los reyes posteriores desarrollando un estilo más iranio y más propio. La irrupción de nuevas tecnologías, especialmente el análisis de imágenes satelitales y los métodos de prospección geofísica no invasiva, está comenzando a revelar la extensión real de las ciudades partas que están bajo las llanuras irrigadas del sur de Irak. Las estimaciones iniciales de la extensión de Ctesifonte, basadas en las excavaciones del siglo pasado, están siendo revisadas al alza de manera considerable a medida que los nuevos datos muestran que la ciudad y su gemela Seleucia en el Tigris formaban juntas una de las aglomeraciones urbanas más grandes del mundo antiguo. Hay algo esperanzador en ver cómo la tecnología del siglo XXI está comenzando a devolver visibilidad a un imperio que Roma intentó invisibilizar, el imperio que humilló a los mejores generales romanos durante 3 siglos merece ser recordado con la misma precisión con la que recordamos a los que no pudieron vencerlo. La pregunta final, ¿qué habría pasado si los partos hubieran invadido el oeste? Hay una pregunta que los historiadores que estudian el mundo romano-parto formulan a veces en voz baja, porque los contrafactuales son siempre territorio peligroso. ¿Qué habría pasado si después de Carras los partos hubieran lanzado la invasión de Siria y de las provincias orientales romanas que tenían a su alcance inmediato? La respuesta honesta es que no lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que en el momento inmediatamente posterior a Carras, en el 53 a.C., Roma estaba en uno de los peores momentos políticos de la República tardía. César y Pompeyo estaban a punto de desencadenar la guerra civil que destruiría la República. Las legiones estaban divididas, los comandos militares estaban fragmentados, la lealtad del ejército romano estaba en cuestión. Surena, el general parto que había destruido a Craso, fue asesinado por el rey Orodes II poco después de Carras, víctima de los celos dinásticos que a veces paralizaban la capacidad de acción del imperio parto en los momentos cruciales. Si Surena hubiera sobrevivido para aprovecharse de la debilidad de Roma, si el imperio parto hubiera tenido en ese momento la voluntad política centralizada para convertir la victoria de Carras en una campaña de conquista occidental, es al menos posible imaginar un escenario en el que las provincias orientales romanas hubieran caído bajo control parto durante años o décadas. Que no lo hicieran dice algo sobre la naturaleza del imperio parto. No era un imperio expansionista en el sentido romano. No tenía el instinto de conquista que Roma había llevado al nivel de una ideología nacional. Los partos estaban más interesados en defender lo que tenían y en mantener el flujo comercial que les daba su riqueza que en la gloria de la conquista por sí misma. Era, en ese sentido, un imperio diferente, menos violentamente expansivo,
quizás, desde cierta perspectiva, menos peligroso para sus vecinos a largo plazo y al mismo tiempo menos capaz de convertir las victorias militares en dominación permanente. Esta característica, que fue a la vez una fortaleza y una limitación del proyecto Parto, define su lugar en la historia. No destruyeron a Roma, no construyeron el mundo que viene después, pero durante casi 5 siglos fueron el espejo en el que Roma se miró y descubrió que no era invencible, que había mundos que el águila no podía alcanzar, que la frontera del Éufrates era real y tenía un nombre. Ese nombre era los partos y merece ser recordado. Espero que este relato te haya gustado y te haya ayudado a relajarte mientras escuchas un poco de buena historia. Esto es Historias para dormir profundo, tu compañero fiel para las noches de insomnio, descanso y calma. Si el relato te gustó, deja tu buen like y suscríbete para que formes parte de esta comunidad nocturna y curiosa. Quiero que comentes sobre qué otro tema te gustaría que hablemos en un próximo video. Cada comentario lo leemos atentamente. Gracias por escucharme. Hasta la próxima aventura.